Escuchen, porque lo que voy a explicarles podría cambiar para siempre su perspectiva sobre las tasas hipotecarias, ni el año que viene ni en el futuro. Ahora mismo, mientras la mayoría de la gente se fija en las palancas obvias, como el Banco Central y los titulares sobre inflación, se está moviendo una palanca diferente en segundo plano y apunta directamente a su pago mensual, y si no se dan cuenta, se despertarán una mañana con un mercado inmobiliario totalmente diferente. Y se preguntarán cómo sucedió tan rápido. Porque aquí está una verdad incómoda. Las tasas hipotecarias no se mueven solo cuando la Reserva Federal habla. Se mueven cuando el mercado de bonos es presionado y a veces guiado discretamente. Y hay un plan sobre la mesa que logra precisamente eso. Utiliza dos instituciones que la mayoría de la gente ni siquiera puede explicar, pero que se encuentran en el centro de toda la maquinaria de financiación inmobiliaria. Una rápida dosis de realidad. Mis análisis de YouTube muestran que una gran parte de ustedes ve todas las actualizaciones, pero no se han suscrito. Si quieren apoyar este canal, suscríbanse ahora mismo y envíen un mensaje rápido. Comenta, aunque solo sea nuestro John A.G., para que el algoritmo sepa que valoras este trabajo. Ahora, adentrémonos en el tema. Hoy, desglosamos la estrategia para bajar las tasas hipotecarias usando la maquinaria detrás de Fannie Mae y Freddie Mac. Y explicamos por qué esto no es solo una historia técnica para expertos en finanzas. Esto afecta a inquilinos, compradores, inversores, constructores y a cualquiera que pague facturas en el mundo real. Y te advierto, los titulares harán que esto parezca simple. Intentarán presentarlo como buenas noticias para la vivienda. Pero en el fondo hay una pregunta más importante sobre el control, el riesgo y qué sucede cuando la política empieza a influir en el precio del dinero. Así que respiren hondo, porque les explicaré la lógica paso a paso en un lenguaje sencillo, y luego les mostraré la parte que la mayoría de la gente pasará por alto hasta que sea demasiado tarde. Este es el mecanismo principal. Las tasas hipotecarias están estrechamente vinculadas a los títulos de respaldo hipotecario, conocidos como MBS, por sus siglas en inglés. Si la demanda de esos bonos aumenta, sus precios suben. Cuando los precios de los bonos, si suben, los rendimientos bajan. Y cuando bajan, los prestamistas hipotecarios generalmente pueden ofrecer tasas más bajas. Por lo tanto, si se quieren tasas hipotecarias más bajas, una forma es crear un comprador masivo que entre al mercado de MBS e impulse la demanda. No es una teoría. Así funciona el mercado de bonos, y se ha utilizado antes, aunque no siempre de esta forma. Ahora bien, la cifra que se está discutiendo es enorme. Aproximadamente $200.000 millones destinados a bonos hipotecarios. No se necesita un doctorado para entender lo que puede generar esa demanda, debido a los precios. Incluso si se implementa lentamente, el precio de mercado es la dirección, no solo la primera transacción. Y he aquí por qué esto importa. La tasa hipotecaria, fija promedio a 30 años, ha estado rondando una zona frustrante durante mucho tiempo. Se disparó cerca del 7%, bajó lentamente, y luego se estancó en ese rango donde no es catastrófico, pero es lo suficientemente alto como para sofocar la asequibilidad. Esa zona de estancamiento es donde los compradores mueren lentamente, no porque no quieran casas, sino por la matemática de los pagos. Se vuelve brutal. Un pequeño movimiento en las tasas no es pequeño en la vida real. Es la diferencia entre calificar y ser rechazado. Es la diferencia entre respirar y ahogarse. Por lo tanto, cuando escuche que una medida política podría empujar las tasas significativamente por debajo de esa banda, debería prestar atención. No porque quiera publicidad exagerada, sino porque los mercados inmobiliarios se mueven con cambios marginales. Quienes están al límite son quienes marcan la próxima tendencia. Pero antes de emocionarnos con las tasas más bajas, debemos comprender vehículos en uso. Fannie Mae y Freddie Mac no son su banco, no son su prestamista, no se sientan en la recepción entregándole papeleo, se sientan entre bastidores en medio del sistema que conecta a los prestamistas con el dinero global. Piense en ellos como la cadena de montaje que convierte su hipoteca individual en un producto de inversión que puede ser adquirido por grandes fondos de capital en todo el mundo. Cuando funcionan correctamente, los prestamistas obtienen liquidez. La liquidez crea competencia. La competencia puede significar menores costos de endeudamiento. Así es como funciona típicamente. Acudes a un prestamista, firmas una hipoteca y ese prestamista no quiere retener tu préstamo durante 30 años. Quiere reciclar ese efectivo en el siguiente préstamo. Así que vende la hipoteca en el mercado secundario, a menudo a una de estas empresas patrocinadas por el gobierno,
Una vez que se reúnen suficientes hipotecas, se agrupan en valores respaldados por hipotecas. Estos valores se venden a inversores, fondos de pensiones, bancos, aseguradoras y, a veces, a compradores extranjeros que buscan estabilidad. Flujos de efectivo. Cuando los inversores quieren esos valores, los rendimientos bajan y las tasas también. Cuando los inversores no los quieren, los rendimientos suben y las tasas suben. Esa es la estructura, no es magia. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de la gente olvida. Estas instituciones se transformaron con la crisis de 2008. Antes del colapso, operaban más como entidades dirigidas por accionistas. Después del colapso, el gobierno intervino y quedaron bajo tutela federal. Tutela es una palabra educada para una realidad muy directa. Todavía existen, pero sus balances, reglas de capital y decisiones estratégicas están fuertemente controladas por el gobierno. Así que, cuando alguien dice que está usando a Fannie y Freddie para influir en las tasas hipotecarias, no se trata de una conspiración. Es una extensión lógica de cómo está estructurado el sistema actual. Y sí, sus acciones aún cotizan, pero no de la forma en que la mayoría de la gente imagina. Se negocian en el mercado extrabursátil, y su valor fluctúa según los titulares políticos, las sentencias judiciales y la especulación sobre reformas. Esas acciones se parecen menos a las acciones típicas y más a las opciones políticas, ya que los accionistas comunes no controlan la misión y se ubican detrás del gobierno en la estructura de capital. El Tesoro tiene derechos que pueden dominar la propiedad si se ejercen. Por lo tanto, el argumento de inversión no es el crecimiento de las ganancias, sino el resultado de las políticas. Ahora, volvamos al plan. La idea es impulsar a estas instituciones a comprar una gran cantidad de valores respaldados por hipotecas. ¿Por qué? Porque un gran comprador aumenta la demanda. El aumento de la demanda impulsa precios. Precios más altos significan rendimientos más bajos. Los rendimientos más bajos se traducen en tasas hipotecarias más bajas. Esa es la cadena. Es simple en concepto, pero las implicaciones no lo son en absoluto. Porque históricamente, cuando el gobierno quería reducir drásticamente las tasas hipotecarias, la Reserva Federal era el principal responsable. La Fed compró cantidades masivas de bonos del Tesoro y MBS en ciertos periodos, lo que redujo los rendimientos y estabilizó los mercados. Pero en este escenario, la Fed no es el comprador entusiasta. Por lo tanto, los responsables políticos buscan otra opción. Herramienta. Y la herramienta se convierte en los gigantes de la financiación inmobiliaria bajo tutela. Por eso, Wall Street presta atención, desdibuja la línea entre la política monetaria y la política inmobiliaria. No es un ajuste limpio del libre mercado, es demanda gestionada. Y aquí está el primer suspenso. Si se pueden bajar las tasas hipotecarias sin recortar la tasa de política, se puede crear un mini estímulo inmobiliario sin llamarlo estímulo. Eso cambia la narrativa política y económica de la noche a la mañana. Ahora, ¿la compra comenzó? Los informes indican que la actividad inicial ocurre gradualmente, no como un shock único. Esto es importante porque una oleada repentina de compras de 200,000 millones podría distorsionar los precios y desatar el caos. Una implementación gradual permite que los mercados se ajusten mientras siguen guiando la dirección, pero no confunda gradual con débil. Un comprador constante con un amplio mandato es como la gravedad. No lo notarás de un solo paso, pero con el tiempo lo deforma todo. Ahora debemos hablar del riesgo, porque es entonces cuando la gente deja de escuchar, y eso es un error. Si estas compras salen mal, ¿quién asume las pérdidas? La respuesta incómoda es que los contribuyentes pueden terminar absorbiendo las desventajas, ya que estas instituciones aún dependen de los marcos y mecanismos de apoyo gubernamentales. En un mercado totalmente privado, los inversores asumen el impacto. En un mercado fuertemente gestionado, las pérdidas pueden recaer en la esfera pública. Por eso los críticos lo llaman socialización de las pérdidas. Los partidarios argumentan que la estabilidad de la vivienda es un bien público y que la intervención está justificada. Los críticos argumentan que distorsiona los mercados, retrasa la reforma real y consolida la intervención del gobierno. Entonces, ¿qué es? ¿Estabilización inteligente o un precedente peligroso? Esa es una de las dos preguntas que quiero que respondan en los comentarios. Aquí está la segunda pregunta. Si bajan las tasas hipotecarias, ¿creen que los precios de las viviendas finalmente se enfriarán porque mejora la asequibilidad?
¿O creen que los precios volverán a subir porque la demanda regresa? Díganme qué piensan, porque la respuesta depende de la oferta, de la psicología y de si esta medida genera una nueva ola de compradores. Y, ya que hablamos de interacción, si eres una de las personas que ha estado ganando últimamente, quiero que lo compartas. Si conseguiste un mejor trabajo, aumentaste tus ingresos, saldaste una deuda o tuviste éxito en una inversión, deja una breve nota de éxito en los comentarios. La gente necesita ver que el progreso es posible. Ahora, ampliemos la perspectiva, porque el verdadero impacto no es solo la tasa, es el efecto de las tasas hipotecarias más bajas en el comportamiento. Cuando las tasas bajan, los compradores que apenas estaban descalificados se vuelven elegibles. Inquilinos. Quienes se vieron obligados a esperar vuelven a calcular los números. Quienes pausan sus planes vuelven a entrar al mercado. Ese cambio en la demanda puede ocurrir rápidamente porque el margen importa. Pero hay otro factor. Los prestamistas no procesan cada movimiento de bonos de inmediato. Fijan precios considerando el riesgo de la cartera, los costos de servicio, la competencia y su propia capacidad. Por lo tanto, es posible que veamos una caída en los rendimientos de los bonos, mientras que las cotizaciones de las hipotecas minoristas se quedan atrás. Ese retraso crea oportunidades para algunos y frustración para otros. También crea confusión, que es precisamente cuando los titulares manipulan las emociones. Y sí, los principales comentaristas intentarán simplificar esto en una historia clara. Bajan las tasas, la vivienda se arregla, pero la vivienda no se arregla con una sola herramienta. La vivienda es un sistema de oferta y demanda vinculado a empleos, salarios, inventario, construcción, zonificación y confianza. Por lo tanto, las tasas más bajas pueden ayudar con los pagos mensuales, pero también pueden reavivar las guerras de ofertas si la oferta se mantiene limitada. Aquí es donde surge la mayor paradoja. Si las tasas bajan y el inventario, si las tasas se mantienen fijas, la asequibilidad podría no mejorar la percepción de la gente. Unas tasas más bajas pueden aumentar la demanda más rápido que la oferta, lo que eleva los precios y reduce el beneficio. Y eso nos lleva a algo de lo que la mayoría de la gente no quiere hablar, la fijación de tasas. Millones de propietarios de viviendas tienen tasas hipotecarias bajas de años anteriores. Si las tasas son altas, no quieren mudarse porque cambiar una cuota baja por una mucho más alta mantiene las ofertas de viviendas en oferta. Ahora, imaginemos que las tasas caen significativamente. ¿Eso liberaría la oferta? Quizás, pero también puede tener el efecto contrario. Si las personas refinancian y fijan un pago aún bajo, podrían quedarse aún más tiempo. Esto puede mantener un inventario limitado mientras aumenta la demanda. Por lo tanto, las tasas más bajas pueden estimular la demanda sin necesariamente aumentar la oferta. Por eso, puede haber presión sobre los precios incluso en un mercado que parece inasequible. Ahora bien, aquí hay otra situación de suspenso. Si las autoridades económicas bajan las tasas y el mercado inmobiliario se reactiva, ¿qué sucede cuando el programa se ralentiza, se pausa o finaliza? ¿El mercado se sostiene por sí solo o se tambalea? Porque en los mercados la salida importa tanto como la entrada. Un gran comprador que entra es una historia, que salga es otra. Ahora bien, analicemos por qué se utiliza este enfoque. Indica algo importante. Las altas tasas hipotecarias se han vuelto políticamente sensibles y los canales habituales no están produciendo un alivio rápido. Si el Congreso no actúa y la Reserva Federal no quiere ampliar su balance con el NBS, los responsables políticos buscarán otras herramientas. Ahí es cuando las entidades híbridas, bajo la influencia del gobierno, se convierten en la ruta. Así que, sí, el mercado está siendo controlado, y eso no significa automáticamente que sea malo, pero sí significa que es necesario comprender las reglas del juego. Porque si esperas un reinicio del mercado libre mientras el sistema se guía activamente, podrías estar esperando eternamente. Ahora bien, les prometí que les mostraría la parte que la mayoría de la gente se perderá. Aquí está. Los mercados de bonos se mueven según las expectativas. Si los inversores creen, se avecinan compradores masivos y los rendimientos pueden reducirse antes de que la compra se concrete por completo. Esto significa que la ventana puede abrirse repentinamente y luego cerrarse rápidamente. Podría verse un breve periodo en el que las tasas hipotecarias bajen, las solicitudes se disparen y la narrativa cambie, y quienes se prepararon serán los primeros en actuar. Quienes esperaron la claridad perfecta serán los últimos. Por eso se necesita un marco, no un titular. Esto es lo que yo observaría si desea seguir esto inteligentemente. Primero,
Observe los diferenciales de los valores respaldados por hipotecas frente a bonos del tesoro. Cuando los diferenciales se reducen, indica una mayor demanda y una menor fijación de precios de riesgo relativo. Esto puede influir en tasas hipotecarias más bajas. En segundo lugar, observe el volumen de solicitudes de hipotecas. Ese es el comportamiento real. Indica si los compradores realmente están regresando. En tercer lugar, observe el inventario y las nuevas propiedades en venta. Si las propiedades en venta no suben, unas tasas más bajas pueden traducirse en precios más altos, no en una mayor asequibilidad. En cuarto lugar, observe la competencia entre los prestamistas. Si los prestamistas comienzan a anunciarse de forma más agresiva y a reducir los márgenes, verá cómo se pasa. Acelerando. Ahora, permítanme añadir algo que no parece relacionado, pero que sí lo es. La refinanciación. Las tasas hipotecarias más bajas pueden desencadenar oleadas de refinanciación. La refinanciación libera el flujo de caja de los hogares. Ese flujo de caja adicional puede respaldar el gasto del consumidor, lo que puede estabilizar la economía a corto plazo, pero también puede extender la dinámica de bloqueo, manteniendo la oferta limitada. Por lo tanto, la refinanciación puede ser tanto una válvula de escape como una restricción, dependiendo de cómo modifique la movilidad. Ahora bien, aquí va un comentario creativo. Solo 2 líneas, porque algunos de ustedes preguntan constantemente sobre historias de activos tangibles. Si quieren historias de éxito relacionadas con la plata, hay un enlace en la descripción a un canal aparte, donde la gente comparte cómo lograron resultados a lo largo del tiempo. Suscríbete allí también y disfruta de esas historias cuando necesites motivación. Bien, volvamos a la vivienda. Aclaremos un malentendido común. Algunos creen que Fannie y Freddie fijan las tasas hipotecarias. No es así. Influyen en el ecosistema que fija los precios de las hipotecas, principalmente a través de su papel en estandarizando, garantizando y respaldando el mercado de MBS. Ayudan a crear un mercado secundario líquido. Y la liquidez es lo que evita que las tasas sean aún más altas, porque el capital tiene más confianza en fluir a través del sistema. Por lo tanto, cuando estas entidades se convierten en compradores importantes de MBS, esencialmente están impulsando la demanda del mismo instrumento que influye en el precio de las hipotecas. Ahora, analicemos por qué la implementación de 200,000 millones es importante más allá de la tasa inmediata. Cambia la mentalidad del inversor. Si los inversores creen, si el gobierno se compromete a apoyar el mercado de bonos hipotecarios, podría exigir una menor compensación por el riesgo. Esto por sí solo puede reducir los diferenciales. También puede atraer capital privado adicional que busca anticiparse al flujo. Así se comportan los mercados. Se anticipan, se posicionan, siguen la tendencia. Así que, incluso si el programa es gradual, el efecto de señalización puede ser poderoso. Ahora bien, los críticos dirán que esto es artificial y sí, está guiado. Pero los mercados guiados existen desde hace mucho tiempo. La pregunta no es si es puro. La pregunta es cuáles son los efectos de segundo orden, porque la vivienda no es solo un sector. La vivienda es un motor social. Afecta la formación familiar, la movilidad, la planificación de la jubilación y la distribución de la riqueza. Por lo tanto, hay mucho en juego. Ahora quiero añadir otro factor de retención porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Si las tasas hipotecarias bajan y la demanda aumenta, los constructores podrían acelerar la construcción. Eso suena bien, pero la construcción está limitada por la mano de obra, los materiales, los permisos, la zonificación y la financiación. Si los costes de financiación bajan, más los proyectos se calculan, pero si la cadena de suministro y la mano de obra se mantienen ajustadas, la respuesta de la oferta puede ser más lenta que la demanda. Y cuando la demanda se mueve más rápido que la oferta, los precios suben. Eso es básico. De nuevo, se puede dar un escenario en el que las tasas hipotecarias bajan, pero los precios de las viviendas suben y la ventaja de la asequibilidad se cancela parcialmente. Por eso no se debe pensar en una sola variable, sino en sistemas. Ahora, hablemos de lo que esto significa para 3 grupos: compradores primerizos, propietarios actuales e inquilinos. Para quienes compran por primera vez, las tasas más bajas pueden reducir el pago mensual y aumentar el poder adquisitivo.
Esto puede parecer un alivio, pero también puede intensificar la competencia, especialmente en zonas atractivas, ya que más personas pueden ofertar. Para los propietarios actuales, las tasas más bajas pueden ofrecer refinanciamiento y pagos más bajos, que pueden mejorar el flujo de caja y reducir el estrés. También puede evitar que vendan, ya que refinanciar es más fácil que mudarse. Para los inquilinos, las tasas más bajas pueden influir en las tendencias de alquiler a lo largo del tiempo. Si la propiedad se vuelve más accesible, los inquilinos optan por comprar, lo que alivia la demanda de alquiler. Pero si los precios de las viviendas suben, los inquilinos permanecen como inquilinos por más tiempo, lo que mantiene fuerte la demanda de alquiler. Por lo tanto, el impacto no es unidireccional, es dinámico. Ahora debo abordar el aspecto que incomoda a la gente, la concentración del riesgo. Comprar grandes cantidades de MBS expone al comprador al riesgo de las tasas de interés, al riesgo de prepago y a la dinámica del riesgo crediticio. Incluso si las hipotecas subyacentes están relativamente estandarizadas, los valores de los bonos pueden fluctuar. Si algo sale mal, las pérdidas no desaparecen sin más. Se concentran en algún punto. Por eso el debate es intenso. No se trata solo de ayudar a los compradores. También se trata de dónde se concentra el riesgo. Recuerden que antes dije que los titulares intentarán simplificar esto. Así es como lo harán. Mostrarán un gráfico. Dirán que las tasas están bajando. Cantarán victoria. Y la mayoría dejará de pensar. Pero la pregunta más inteligente es, ¿las tasas están bajando porque la economía se está enfriando o porque se está dirigiendo a un comprador? Apoyar el mercado de bonos. No son la misma razón. Y la razón importa porque te dice qué sucederá después. Si las tasas bajan porque la economía se debilita, eso puede conllevar un riesgo laboral, lo que reduce la demanda. Si las tasas bajan porque se impulsa la demanda de bonos del Estado, eso puede reactivar la demanda incluso si la economía está inestable. Causa diferente, efecto diferente. Ahora, volvamos a lo que puedes hacer con esta información, porque el conocimiento sin acción es entretenimiento. Si planeas comprar una casa, no te aferres a una sola tasa. Observe la tendencia. Observe el comportamiento de los prestamistas. Obtenga la preaprobación correctamente, no a la ligera. Tenga sus documentos listos, porque si se abre una ventana, podría no permanecer abierta. Si es propietario de una vivienda, considere cómo una ventana de refinanciamiento podría mejorar su flujo de caja, pero no dé por sentado que será perfecta. Las tasas pueden fluctuar rápidamente y los prestamistas pueden verse abrumados, lo que ralentiza el procesamiento. Si es inversionista, comprenda que la percepción del mercado inmobiliario puede cambiar rápidamente y una vez que cambia, el precio se determina. Puede acelerarse. Ahora, voy a añadir un punto de suspense más importante para la retención y la toma de decisiones reales. Si los responsables políticos utilizan estas instituciones ahora, ¿qué sucederá más adelante si el mercado inmobiliario vuelve a desacelerarse? ¿Se convertirá esto en una herramienta repetible? ¿Nos encaminamos hacia un mundo donde las tasas hipotecarias se guían cuando se vuelven políticamente difíciles? Porque si eso se normaliza, cambia la estructura del mercado a largo plazo. Cambia la forma en que se valora el riesgo. Cambia el comportamiento del capital privado. Lo cambia todo. Por eso esta historia es más grande que un programa. Se trata de sentar precedentes. También les prometí que para cuando vean esto, ya debería haber publicado un video exclusivo para miembros con todas las actualizaciones recientes recopiladas en un solo lugar, además de un análisis más profundo. Si quieren la versión premium y apoyar el canal, únanse y vean esa actualización exclusiva. Y de nuevo, si quieren las actualizaciones rápidas diarias, las notas de voz y las publicaciones premium que no comparto públicamente, únanse al canal y a la comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, planteemos el argumento de la otra parte, ya que se necesitan ambas perspectivas. Los partidarios dirán que la asequibilidad de la vivienda es deficiente, que las tasas son demasiado altas y que usar el sistema actual para bajarlas es una solución práctica. Dirán que el mercado hipotecario es demasiado importante como para congelarlo. Argumentarán que la estabilidad beneficia a todos. Los críticos dirán que esto es manipulación del mercado. Oculta el riesgo y mantiene el sistema dependiente de la intervención gubernamental. Argumentarán que fomenta un mayor apalancamiento, precios de vivienda más altos y burbujas más grandes. Ambas partes tienen razón, pero su trabajo es comprender la mecánica para poder protegerse. Ahora,
Quiero hablar directamente con las personas que están agotadas por la vivienda. Los veo. Han visto cómo los precios se mantienen altos. Han visto cómo suben las tasas. Han visto cómo suben los alquileres. Y les han dicho que simplemente esperen, como si esperar fuera gratis. Esperar no es gratis. Esperar tiene un costo. Tiene un costo emocional, un costo de oportunidad y a veces un costo financiero a medida que aumenta el alquiler. Por lo tanto, cuando existe un mecanismo creíble que podría modificar las tasas hipotecarias, se debe observar de cerca, pero también se debe evitar la trampa de pensar que lo soluciona todo, ya que las tasas más bajas pueden ayudar, pero también pueden recalentar el mercado y crear nuevos puntos débiles. Ahora, hablemos de la sutil señal implícita en la cifra: 200.000 millones en capacidad de efectivo. Cuando los responsables políticos destacan el efectivo y el mandato, no solo se dirigen al mercado de bonos, sino también a votantes. Dicen, estamos haciendo algo. Y los mercados responden a las acciones, especialmente cuando la acción tiene un efecto directo y mecánico en los rendimientos. Ahora bien, también hay una razón por la que es probable que el lanzamiento sea escalonado. Si se satura el mercado con compras gigantescas, se distorsionan demasiado los precios demasiado rápido. Eso puede atraer a especuladores, causar volatilidad y generar consecuencias imprevistas. Un enfoque escalonado puede guiar los rendimientos y evitar que el mercado se desplome, pero también crea un juego. Los operadores intentan anticipar cada impulso, cada ola de compras, cada indicio de política monetaria que pueda añadir volatilidad, incluso cuando la tendencia apunta a la baja. Así que no se sorprendan si ven movimientos extraños en las tasas en torno a los anuncios. Ahora quiero mencionar el concepto de mercados gestionados una vez más, porque es importante. En un mercado libre, las tasas serían el resultado puro de las expectativas de inflación, el crecimiento y el riesgo. En un mercado gestionado, las tasas pueden verse influenciadas por los mandatos de la demanda institucional. Ninguno de los dos mundos es perfecto, pero si crees que vives en un mercado perfectamente libre, mientras se implementan las herramientas políticas, malinterpretarás las señales. Ahora, voy a ir más despacio y resumir la cadena de nuevo, porque la repetición es la forma en que las personas realmente retienen la información. Las tasas hipotecarias están muy influenciadas por los rendimientos de los MBS. Los rendimientos de los NBS están influenciados por la demanda de MBS. La demanda puede verse influenciada por grandes compradores institucionales. Si un gran comprador interviene con un mandato enorme, los rendimientos pueden caer. Cuando los rendimientos caen, las tasas hipotecarias pueden seguir su ejemplo. Eso es todo. Ese es el esqueleto. Todo lo demás es carne y hueso. Motivación política, transferencia de riesgos, psicología del mercado, restricciones de oferta y lo que sucede después del programa. Ahora, planteemos la cuestión del momento oportuno. Si las tasas ya han bajado hacia el 6, el siguiente paso importa. Un paso del 6, 8 al 6. 2 es significativo. Un paso del 6, 2 al 5. 7 es enorme en términos de asequibilidad porque puede impulsar a un gran segmento de compradores a volver a calificar. Y cuando ese segmento, el retorno no es un cambio suave, es una ola. Así que, si esperas la certeza absoluta, podrías perderte la fase inicial, cuando hay mejores opciones y menor competencia. Ahora, te reto a hacer algo que ayude al canal y a la comunidad. Si has estado viendo y aprendiendo, suscríbete y deja un comentario con tu opinión sobre si esto es estabilización o manipulación. Y si tienes éxito ahora mismo, compártelo en los comentarios para que otros puedan aprender y seguir. Motivado. Tu historia podría ser el empujón que alguien más necesita. Ahora, quiero que recuerdes esta frase. Las tasas hipotecarias no son solo un número, son un timón. Y quien puede influir en ese timón puede influir en el comportamiento de la economía, de los hogares y de los mercados. Pero permíteme profundizar un poco más. Porque si realmente entiendes la mecánica de los bonos, serás más difícil de engañar cuando la historia empiece a ser manipulada. Un bono es básicamente una promesa de flujos de efectivo. El comprador paga un precio hoy y recibe pagos a lo largo del tiempo. Si más personas quieren ese bono, ofrecen un precio más alto. Y cuando el precio sube,
El rendimiento que se obtiene disminuye porque se paga más por el mismo flujo de pagos. Ese es el sube y baja precio-rendimiento. Los valores respaldados por hipotecas son bonos respaldados por conjuntos de hipotecas. El flujo de caja proviene de los propietarios que pagan el capital y los intereses. Por lo tanto, el inversor en valores respaldados por hipotecas apuesta a pagos constantes y a la rapidez con la que las personas refinancian o prepagan. Ahí es donde se vuelve extraño, porque las hipotecas tienen una opción incorporada. Los propietarios pueden refinanciar cuando bajan las tasas. Cuando bajan, los pagos anticipados se aceleran y el inversor recupera su capital antes de lo esperado. Esto puede perjudicar la rentabilidad. Por lo tanto, los compradores de MBS siempre buscan equilibrar la rentabilidad con el riesgo de pago anticipado, y cuando un gran comprador entra, puede reducir la rentabilidad, incluso si los inversores privados dudan, porque el mandato no se limita a maximizar la rentabilidad, se trata de lograr un resultado en cuanto a las tasas. Por eso es importante, no es lo mismo que un fondo de cobertura normal. Decidir comprar. No es lo mismo que un fondo de pensiones busque duración. Es una fuente de demanda impulsada por políticas. Ahora podrías estar pensando, bien, John A.G., incluso si los rendimientos se reducen, ¿cuánto puede realmente cambiar mi pago? Pongamos números. Imaginemos una hipoteca de $400,000 al 7,0%. El pago de capital e intereses es de aproximadamente $2,760 al mes. Al 6,0% es de alrededor de $2,400. Al 5,5% es más cercano a $2,270. Eso no es un error de redondeo. Son cientos al mes. A lo largo de un año, la diferencia puede ser de miles de dólares en flujo de caja. Y para fines de calificación, puede ser la diferencia entre ser aprobado o rechazado. Así que cuando escuche solo 0,5%, tradúzcalo a la vida. Tradúzcalo a comestibles, cuidado infantil, ahorros, pago de deudas y un respiro. Ahora bien, aquí está la trampa psicológica que siempre aparece. Cuando las tasas empiezan a bajar, los compradores se ilusionan. Entonces los medios empiezan a inflar narrativas de recuperación de la vivienda. Entonces los compradores se apresuran. Luego los vendedores suben los precios. Entonces, la mejora de la asequibilidad se diluye. Y quienes esperaban que la asequibilidad mejorara, se encuentran de nuevo con precios más altos. Por eso sigo insistiendo en la idea del sistema. Las tasas, los precios, el inventario y la psicología están conectados. Si cambias uno, los demás reaccionan. Ahora hablemos del factor que preocupa a los responsables políticos, la percepción de la inflación. Unas tasas hipotecarias más bajas pueden estimular la actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria puede estimular la construcción, las renovaciones, el gasto en muebles y una cascada de consumo. Compras que pueden impulsar el crecimiento, pero también pueden alimentar la percepción de inflación si los precios de las viviendas y los alquileres vuelven a subir. Por lo tanto, cualquier estrategia de reducción de tasas debe equilibrar el alivio con el riesgo político. Y esa tensión es la razón por la que estos programas tienden a formularse cuidadosamente en público, mientras que los mecanismos de los bonos hacen el trabajo pesado discretamente. Ahora quiero abordar algo más que confundirá a la gente: la diferencia entre la tasa hipotecaria que se anuncia y el rendimiento de los MBS. Están relacionados, pero no son idénticos. La tasa hipotecaria incluye los márgenes del prestamista, los costos de servicio, las comisiones de garantía y los colchones de riesgo. El rendimiento de los bonos del Tesoro Nacional, NBS, se asemeja más al rendimiento de mercado que exigen los inversores sobre el flujo de caja subyacente. Cuando los rendimientos de los NBS caen, los prestamistas pueden optar por trasladar el beneficio a los prestatarios, especialmente si la competencia los obliga a hacerlo. Pero si los prestamistas son cautelosos, pueden ampliar los márgenes y trasladar el beneficio lentamente. Por eso, a veces se oye que los bonos suben mientras que la cotización no se mueve. Así que de nuevo, observe la competencia y observe el volumen. Estos indican si la transmisión es real. Ahora, otro suspenso importante. Si las tasas bajan, la ola de refinanciamiento puede cambiar la duración de las carteras de bonos del Estado, lo que puede generar flujos de cobertura en el mercado de bonos. Estos flujos de cobertura pueden generar volatilidad que parece aleatoria para los observadores externos. Por lo tanto, es posible que veamos un día en que las tasas bajen, luego suban y luego vuelvan a bajar. Eso no es necesariamente confusión, es el mercado ajustándose a las expectativas de prepago y a la cobertura,
Y es por eso que la persona promedio sufre un latigazo cervical y dice que las tasas son disparatadas. No lo son. Responden a incentivos complejos. Ahora, hablemos de la tutela de una manera que realmente tenga sentido. Después de 2008, estas instituciones se mantuvieron esencialmente bajo el amparo del gobierno. Su misión se entrelazó con las políticas públicas. No se les permitió operar como entidades totalmente privadas, asumiendo los riesgos que quisieran. En cambio, las normas de capital, los límites de cartera y las decisiones estratégicas estaban influenciadas por el tutor y por el gobierno federal. Objetivos. Por eso es plausible una directiva para comprar MBS. La vía de infraestructura y autoridad existe. Ahora bien, ¿significa eso que está garantizado que funcione? No. Los mercados son más grandes que cualquier comprador y el ecosistema inmobiliario tiene múltiples limitaciones. Pero, ¿influirá en la dirección? Sí, puede, especialmente si cambia las expectativas y reduce los diferenciales. Ahora bien, hay algo más que rara vez se dice en voz alta. El mercado de bonos no solo responde a las compras, responde a la credibilidad. Si creen que el comprador está realmente comprometido y puede seguir comprando a pesar de la volatilidad, incorporan ese soporte en los rendimientos. Si los inversores creen que el comprador podría dudar o detenerse, el efecto es menor. Por lo tanto, la credibilidad es una variable clave. Y la credibilidad no es solo financiera, sino también política e institucional. Se trata de si el mandato sobrevive a las críticas. Por eso el debate es importante. No es académico, afecta los precios del mercado. Ahora, exploremos dos posibles caminos, porque cualquiera que sea el camino, lo que ocurra producirá resultados totalmente diferentes para los compradores. Escenario 1. Las tasas bajan, el mercado laboral se mantiene y la confianza del consumidor se mantiene estable. En ese escenario, la demanda se recupera rápidamente. Los precios se estabilizan. El inventario se mantiene bajo. Quienes compran por primera vez podrían sentir más competencia, no menos. Escenario 2. Las tasas bajan, pero la economía se desacelera y los despidos aumentan. En ese escenario, las tasas más bajas podrían no reactivar la demanda con tanta fuerza porque la gente no compra casas cuando tiene miedo. El inventario puede aumentar. Los precios pueden bajar. La mejora en la asequibilidad es real. El mismo movimiento de tasas, un mundo diferente, así que no se aferren solo a la tasa. Apóyense en el entorno. Ahora permítanme hablar un momento sobre los inquilinos, porque la gente piensa que esta historia no se trata de ellos. Sí lo es. Si la propiedad se vuelve ligeramente más accesible, algunos inquilinos optan por comprar, lo que puede reducir la demanda de alquiler marginalmente. Eso puede frenar el crecimiento de los alquileres. Pero si los precios suben y los inquilinos no pueden pagar por sus alquileres, la demanda de alquiler se mantiene alta y los alquileres pueden seguir bajo presión. Por lo tanto, los inquilinos también deberían estar atentos a las tasas, ya que influyen en el equilibrio competitivo entre alquilar y ser propietario. Ahora bien, también existe la perspectiva del inversor. Si las tasas hipotecarias bajan, los inversores inmobiliarios podrían volver a invertir, dependiendo de los rendimientos y las expectativas. Pero si los precios vuelven a subir, las tasas de capitalización se reducen y algunos inversores podrían retirarse. Esto puede cambiar la composición de los compradores. Más propietarios ocupantes en un periodo, más inversores en otro. La composición importa porque cambia el comportamiento de las ofertas. Ahora bien, quiero decir algo. Puede que suene duro, pero puede ahorrarle dinero. La mayoría de las personas no se ven excluidas por el precio de la vivienda, se ven excluidas por el pago. Y el pago depende de la tasa. Así que, cuando las tasas fluctúan, su realidad fluctúa. Por eso importa esta historia. Ahora volvamos a abordar la cuestión de los contribuyentes, porque la gente discutirá sobre ella en círculos. Si se producen pérdidas en entidades vinculadas a los marcos gubernamentales, los costos pueden absorberse mediante la reducción de las remesas, ajustes de capital o mecanismos de apoyo. Los detalles son técnicos, pero el principio es simple. El público puede compartir las desventajas. Por eso la transparencia es importante. Y por eso la gente discute sobre la estructura de estas instituciones. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué no simplemente arreglar la oferta en lugar de manipular las tarifas? Y estoy de acuerdo en que las limitaciones de la oferta son el problema central a largo plazo en muchos mercados. Pero las soluciones a la oferta son lentas. Requieren cambios en la zonificación, reformas en los permisos, infraestructura y luchas políticas a nivel local.
Herramientas tarifarias. Acelerar el proceso. Por lo tanto, los legisladores a menudo eligen herramientas rápidas, incluso si son imperfectas, porque ofrecen resultados visibles antes. Ahora bien, aquí está la manera sencilla de monitorearlo sin pensarlo demasiado. Observe si las tasas se mantienen bajas durante semanas, no horas. Observe si las solicitudes realmente aumentan y observe el inventario. Si los listados se mantienen ajustados, espere competencia. Si los listados suben, espere mayor poder de negociación. Y si los medios de comunicación de repente gritan, "La vivienda ha vuelto", asuma que el movimiento comenzó antes. Ahora quiero agregar una advertencia. Si esperas el momento perfecto, podrías perderte el momento que te ofrece el mercado. Los mercados no te suenan, cambian. Entonces, la narrativa se pone al día. El cambio temprano es la oportunidad. La narrativa tardía es la trampa. Así que presta atención a la mecánica, no al ruido. Ahora quiero saber de ti. ¿Esperas tasas más bajas para poder comprar o esperas precios más bajos incluso si las tasas se mantienen altas? ¿Y crees que una reducción controlada de las tasas ayuda a las familias normales o principalmente ayuda? ¿Propietarios de activos apoyando los precios? Deja tus respuestas abajo. Si apoyas el canal, comenta o escribe a Jonah G. para que podamos verte hoy. Y si tienes una historia de éxito, compártela. Incluso una pequeña victoria, porque el progreso se consolida y la gente necesita esa energía. Pronto habrá más actualizaciones. Mantente alerta.